Las fuerzas de defensa de Ucrania se enfocaron en destruir la flota del Pacífico de Rusia después de haber acorralado a los barcos de la flota del Mar Negro, o mejor dicho, lo que quedaba de ellos, en Novorossiysk y haberlos expulsado completamente de la Crimea ocupada. En el krai de Primory, en el Golfo de Pedro el Grande, el 26 de agosto se escuchó una fuerte explosión. Los habitantes locales del pueblo Bolchanets, cerca del cual se encuentra la base naval de la Flota del Pacífico en Fokino, informaron sobre el incidente. Después de eso, llegó al lugar de la explosión un grupo enorme de militares, lo que indica que ocurrió algo serio. Y eso sucedió en el contexto de un panorama mucho más amplio y desalentador para el Kremlin. La flota del Mar Negro de Rusia ya está perdiendo el control sobre la logística. La naviera de contenedores más grande del mundo se retiró completamente de Novorossiysk. Y el gobierno ruso está discutiendo seriamente la exportación de grano desde Rusia a través del Océano Ártico, para simplemente esconder los barcos en esa región de los ataques ucranianos, porque en las aguas del Mar Negro y el Mar de Azov simplemente quedan atrapados. Al mismo tiempo, el costo de transportar petróleo ruso casi se ha duplicado precisamente por el temor a los ataques de drones ucranianos. Me llamo Alexei Pechi, vamos a discutir este tema juntos, pero antes de empezar les pido que se suscriban al canal, le den like al video y dejen su comentario. Entonces empecemos con la explosión en el Océano Pacífico. En los videos grabados por testigos que publica el canal de monitoreo Supernova Plus, se puede ver una densa columna de humo sobre el mar, y los testigos cuentan que después de la explosión había militares en la zona. Llegaron rápidamente y, como se dice, empezaron a intentar ocultar las consecuencias. No hubo comentarios oficiales del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa, pues claro, porque para ellos solo fue un simple estruendo, no fue una explosión. Pero el hecho de la explosión ya se filtró en la red, y por eso el Kremlin ya no puede ocultar el hecho de que también la flota del Pacífico de la Federación Rusa fue alcanzada. El pueblo de Bolchinets hubo un estruendo y esto es lo que pasó en el mar. Una explosión, incluso una explosión. ¿Y qué día es hoy? 20, algo así como el 20. Vamos a ver, 26 de agosto. Parece que es Karavik. Algo bueno. Algo bueno explotó. Vaya, qué sorpresa. Pensé que era un avión, como los que normalmente vuelan por aquí. Lo acabo de ver. No lo vi. Las consecuencias son estas. Hay militares aquí. Mira, algo está echando humo. Y él está ahí. Parece que algo no llegó a donde debía. Actualmente la flota del Pacífico está realizando ejercicios. El 25 de agosto se informó que aviones antisubmarinos Tu-142 realizaban búsquedas de submarinos cerca de las Kuriles y lanzaban bombas contra un submarino enemigo. Y en la propia bahía de Pedro el Grande, en el campo de entrenamiento marítimo de la bahía Ana, los días 27 y 28 de agosto están programados ejercicios tácticos de la aviación naval con fuego real y empleo de armamento. En este canal revelamos los motivos ocultos que dan forma a los acontecimientos mundiales. Pero mientras cosas, hay algo que está sucediendo tras bambalinas. Empresas que comercian con datos que recopilan y venden tu información personal sin que siquiera lo sepas. ¿Y si te dijera que tu domicilio, correo electrónico, número de teléfono e incluso información sobre tu familia se está comprando y vendiendo en línea y probablemente ni siquiera lo sabes? Todos los días, las empresas que comercian con datos y los sitios web públicos recopilan, publican y venden información personal. Eso puede llevar a recibir spam, estafas, robo de identidad e incluso poner en riesgo tu privacidad. Por eso me gusta Incogni. Solo tienes que ingresar tu correo electrónico e Incogni encuentra automáticamente dónde está expuesta tu información personal y envía solicitudes de eliminación en tu nombre. El panel de la aplicación te da informes detallados que muestran exactamente de dónde se ha eliminado tu información. Y con el plan ilimitado puedes llegar aún más lejos. Solo pega el enlace de cualquier sitio web que esté exponiendo tu información personal y los expertos en privacidad de Incogni se encargarán del resto. Comenzar solo toma unos minutos y después de una sola autorización, Incogni hace el trabajo pesado por ti. Recupera el control de tu privacidad hoy.
Usa mi código especial para obtener un 60% de descuento en cualquier suscripción anual de Incogni, además de una garantía de devolución de dinero de 30 días. Escanea el código QR o haz clic en el enlace de abajo y comienza a eliminar tu información personal de la web. No pueden hacerte daño si no pueden encontrarte. La magnitud de la propia flota del Pacífico, por supuesto, impresiona, y por eso las Fuerzas Armadas de Ucrania tendrán que trabajar activamente para infligir una derrota a esta flota. Y así, según los datos de Naval Review de agosto de 2026, en la flota del Pacífico de la Federación Rusa había 20 submarinos, incluyendo 5 submarinos estratégicos portamisiles de propulsión nuclear, capaces de portar armas nucleares. 16 de los 20 submarinos actualmente están en estado de preparación para el combate. Es significativo que en los últimos meses el Ministerio de Defensa de Rusia haya comenzado a instalar protección contra drones en los submarinos. Imágenes satelitales del 4 de agosto registraron en la base de Ribachi de la Flota del Pacífico en Kamchatka 7 submarinos cubiertos con redes antidrones. Estructuras similares también aparecieron en la base de la Flota del Norte en Gajevo. Esto coincidió con la ampliación de las capacidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania para atacar objetivos rusos lejanos. En particular, en agosto, los drones llegaron por primera vez a la región de Arhangelsk, ubicada a casi 2.000 kilómetros de la frontera con Ucrania. Y también se avistaron drones sobre Severodvinsk, donde se encuentra la base naval del Mar Blanco de la Flota del Norte. El 22 de agosto, debido a la amenaza de ataques, en la ciudad se cancelaron los eventos masivos, así que ya está claro que los drones ucranianos también se están acercando allí. Y ahora los rusos empiezan a ponerse nerviosos y a pensar dónde esconder la flota del Pacífico. Pero más cerca de Ucrania, los rusos ya tienen problemas mucho más serios. Vamos a discutir qué está pasando con la flota del Mar Negro y la logística. Y aquí los problemas son mucho más tangibles y, lo que es importante, sistémicos. El mayor transportista de contenedores del mundo, MSC, suspendió la aceptación de nuevas reservas en el puerto de Novorossiysk después de que uno de sus barcos fuera atacado por un dron. La decisión se tomó después del ataque al barco MSC Ulsan III. En ruta a Novorossiysk, un empleado de la oficina de San Petersburgo de esta compañía confirmó que todas las operaciones en Novorossiysk de esta empresa están completamente detenidas. MSC recomendó a sus clientes buscar rutas alternativas hasta que las condiciones permitan reanudar los servicios regulares. ¿Y qué tal, rusos? ¿Ustedes se reían de que Maersk se fue de Odessa? ¿Qué les parecen esas noticias? MSC se va de Novorossiysk. Entonces comparen, pues, la capacidad de los dos países. ¿Cuánta población tienen ustedes? La población es varias veces mayor. Rusia misma es varias veces más grande. No sé, el presupuesto es mucho mayor. Y ustedes, salvajes, se reían de que algún transportista se fue de Ucrania. Pues bien, MSC se fue de su Rusia sucia. Eso es. Y ahora, bueno, se sabe que el punto es que los ataques de drones en general a Novorossiysk le están cortando a Rusia la posibilidad de comerciar en general con cualquier cosa. Es decir, la idea era que había que cortarles completamente a los rusos la posibilidad de ganar dinero. Que se queden ahí tejiendo sus sandalias y bebiendo vodka y ya. Según fuentes de Reuters en el mercado logístico, la situación ya era tensa desde marzo, pero en verano se agravó, después de que las fuerzas de sistemas no tripulados de las Fuerzas Armadas de Ucrania comenzaran a atacar masivamente los barcos que entraban a los puertos rusos. Por Novorossiysk pasaba hasta el 30% de toda la carga de contenedores de importación a Rusia, y ahora ese comercio está detenido. Como recordarán, Rusia también exportaba enormes volúmenes de cereales precisamente a través de los mares de Azov y Negro. Pero ahora los rusos ya no tienen esa posibilidad. Y aquí está la culminación de toda esta historia. Es a lo que ha llegado el gobierno ruso en su intento de salvar la exportación de cereales. Les recuerdo, en el año 2022 Putin prometió a los rusos que iba a desmilitarizar y desnazificar Ucrania, pero lo principal era desmilitarizar, que Ucrania no tendría armas en absoluto. Como resultado, hoy el Ministerio de Agricultura de la Federación Rusa anunció la creación de un grupo de trabajo operativo para la exportación de cereales, que resultó estar prácticamente paralizado debido a los ataques de drones a los puertos del Mar Negro.
A mediados de agosto, después de los ataques de drones, se detuvieron de inmediato 3. Los terminales de grano del puerto de Novorossiysk, a través de los cuales se exportaban en total alrededor de 25 millones de toneladas de grano. Desde julio, el terminal de grano de Tamán está detenido y la navegación a través del estrecho de Kerch ha sido suspendida. Como resultado, el gobierno de la Federación Rusa está considerando la posibilidad de exportar grano a través de la ruta marítima del norte, simplemente con la esperanza de esconder ese grano de los ataques de drones ucranianos. Actualmente, más del 95% de la capacidad total de Rusia para exportar grano a través de los mares Negro y de Azov está cerrada. En esta región, solo queda operativo el puerto de Tuapse, pero su capacidad es de apenas 250.000 toneladas al mes. Eso es realmente insignificante. La exportación de trigo ruso en agosto cayó al nivel más bajo en 16 años, menos de 2 millones de toneladas. Además, la mayor parte de este volumen se exportó en la primera mitad de agosto, cuando Novorossiysk aún estaba funcionando, es decir, ahora prácticamente tiende a cero. En comparación con agosto de 2025, los volúmenes de exportación cayeron 2 veces y media. Y saben, rara vez cito a los rusos, pero este es un caso diferente. El presidente de la Unión Rusa de Granos, Arkady Zlochevsky, es sumamente escéptico y dice: no se ven canales alternativos reales para la exportación de grano. Para exportar a través del mar Báltico se necesitan los puertos de Letonia y Lituania. Y como él dice, si es que ellos siquiera aceptan dejar pasar la carga rusa. Bueno, y recuerden que esos salvajes rusos se pelearon prácticamente con todos. Y además, les recuerdo, también amenazaron a Letonia y Lituania con la guerra. Gritaban: ¿y ustedes quiénes son? Vamos a venir, vamos a poner orden, ya verán lo que les haremos. En Ucrania decían que tomarían Kiev en 3 días, ahí es la misma historia. Ahora este Arkady Zlochevsky está sentado y llorando, solo se queja diciendo: ¿cómo vamos a vender el grano? Ahora ya no podemos vender nada. Y la única opción a través del Báltico es pues pedirle a Lituania y Letonia: por favor, les rogamos, acepten nuestro grano y véndanlo desde sus puertos. Y a este panorama de colapso marítimo hay que añadir un detalle que ya analizamos en el episodio anterior. El costo de transportar petróleo ruso a la India debido a esos mismos ataques se disparó a niveles récord en muchos años. El flete de un petrolero clase Suezmax desde ese mismo Novorossiysk aumentó hasta $20 millones. Y eso que hace un mes costaba alrededor de $13 millones, y antes de la guerra a gran escala era aún menos. Y los comerciantes hablan abiertamente de primas por riesgo y de la falta de voluntad de los armadores para arriesgar a sus tripulaciones por los puertos rusos. Es decir, estos 20 millones anunciados aún no son el costo final. Ellos dicen: está bien, 20 millones, pero además denos más dinero para que nuestra gente siquiera vaya y se arriesgue por su apestoso petróleo ruso. O sea, el problema no solo afecta al grano y a la carga en contenedores, sino también a la principal fuente de dinero para el Kremlin, que es la exportación del propio petróleo. En resumen, la explosión en Fokina, al otro extremo de Rusia, en la flota del Pacífico, ocurre en el contexto de lo que ya pasó en el Mar Negro. El mayor transportista mundial de contenedores se retiró completamente de Novorossiysk. La exportación de grano de la Federación Rusa cayó a su nivel más bajo en 16 años, y el gobierno está discutiendo seriamente el traslado de cargas a través del congelado Océano Ártico, y precisamente para esconder físicamente los barcos de los drones ucranianos. Eso sí, la guerra ha vuelto al lugar de donde empezó. Correcto, los rusos deben esconderse de esta guerra. Deben simplemente esconderse como ratas en sus madrigueras y asumir la responsabilidad por la guerra que desataron contra Ucrania. Aquí voy a dejar puntos suspensivos. Su opinión, sus conclusiones, sus emociones, escríbanlas en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, denle like al episodio y no olviden activar la campanita para no perderse los nuevos episodios en este canal. Eso es todo. Cuídense. Adiós a todos.